Esta es otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 17, Ley Dominical, refugiado en los montes. El desafío más grande que haya tenido la iglesia de nuestro tiempo será sin duda alguna la persecución de la cual habló Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Narran las Sagradas Escrituras que los discípulos, mientras le mostraban a Jesús la excelencia de la edificación del templo de Jerusalén, Jesús les dijo, cito, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. San Mateo capítulo 24, versículo 2. El ánimo de los discípulos se vino al suelo. Esperaban que Jesús, conocedor de todas las cosas, reforzara sus comentarios con palabras de halago por el amor que ellos le tenían al templo de Jerusalén. Pero no sucedió como esperaban. No obstante, guardaron silencio ante la declaración del Divino Maestro. Estaban estupefactos por la mala noticia. La reconstrucción del templo de Jerusalén había tardado 46 años bajo todo tipo de persecución y grandes sacrificios. Era el orgullo del pueblo judío y estaban dispuestos a dar la vida por defenderlo si fuera necesario. Pero ahí estaba Jesús declarándoles sin ambajes que ese templo sería derribado, hasta sus cimientos serían consumidos. Se habían retirado del templo al Monte de los Olivos, mientras que los discípulos seguían perturbados por la terrible noticia. Ellos sabían con certeza que si Jesús lo dijo, habría de ocurrir. El relato bíblico sigue la narrativa al decir, cito, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24, versículo 3. Entonces Jesús abrió ante sus ojos como un libro el conocimiento de todo lo porvenir y los acontecimientos del futuro, todas las cosas que habrían de suceder antes de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Les advirtió que no dejaran que nadie los engañara, porque vendrían muchos en su nombre proclamando que eran el Cristo. Les habló de las guerras y sus rumores, naciones levantándose unas contra otras, de pestes, de enfermedades, de terremotos por doquier, pero que aún no sería el fin, que todo aquello solo sería principio del fin. Les aseguró que serían perseguidos por causa de su nombre, que a muchos asesinarían, que el evangelio sería causa de que los aborrecieran. Les habló de los falsos profetas que se levantarían para engañar y de cómo el amor de muchos se enfriaría. Mas el que perseverare hasta el fin sería salvo, que el evangelio sería predicado por todo el mundo y entonces vendría el fin. 30 años atrás, al leer esta narrativa bíblica, yo me admiraba al ver el cumplimiento de las palabras de Jesús. Pero al meditar en su exposición en relación que no vendría
hasta que el evangelio fuera predicado en todo el mundo, mi corazón desfallecía, pues era claro que la mitad del planeta desconocía del evangelio y que de hecho una inmensa porción de la población mundial nunca había escuchado pronunciar el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, tomaría cientos de años dar a conocer este mensaje de salvación al mundo entero. Pero al pasar el tiempo, vi la ciencia desarrollarse en solo 30 años, de manera tal que los mismos científicos no auguraron tal avance tecnológico. Los medios de comunicación han logrado que una canción de un artista popular le dé la vuelta al mundo en cuestión de horas, aún en un lenguaje desconocido para muchos. El mundo se ha globalizado y la tierra es solo una aldea. Ahora, sin duda ni temor, podemos decir junto al divino Jesús, cito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Al pueblo de Dios de este siglo le ha tocado ver la etapa final del conflicto entre el bien y el mal. Como resultado, veremos venir una persecución por causa del evangelio como nunca antes en medio de, cito, un tiempo de tribulación como nunca antes hubo ni la habrá. Las huestes malignas con su comandante en jefe Satanás están solo esperando la oportunidad para lanzarse sobre los hijos del Altísimo con toda su fiereza. Esta es la razón por la cual todas las huestes angelicales al servicio del Dios Todopoderoso velan cada paso de los seguidores del Evangelio de Jesucristo. El pueblo de Dios se verá forzado a retirarse a vivir a lugares apartados, lejos de la civilización, para poder subsistir en medio de un mundo que les cerrará todas las puertas para acorralarlos y de esta manera forzarlos a adjudicar de su fe. Los que decidan proseguir en pos de su corona celestial tendrán que huir a lugares apartados, dejando atrás la mayor parte de las pertenencias que poseen, pero en busca de otras celestiales. El desafío será tan estremecedor que necesitarán doblar sus rodillas para poder dar el primer paso que los conducirá por una senda estrecha y escabrosa, pero que a medida que avancen estará adornada con las joyas preciosas del reino de los cielos, riquezas muy diferentes a las que habían estado acostumbrados a ver en el mundo secular. En ese proceso de purificación, su carácter se irá poco a poco perfeccionando. El fuego de la tribulación les irá despojando de debilidades e imperfecciones, tal como lo hace el fuego con el oro, arrebatándole toda escoria con el intenso calor. La salida del pueblo cristiano de las ciudades a los campos y montañas es el plan de Dios para producir un acercamiento entre Él y su pueblo. De la misma manera como Dios sacó al pueblo de Israel del país de los egipcios, Dios sacará una vez más a aquellos que le amen para llevarlos a lugares apartados, para que le adoren fuera del tumulto,
el ruido y el ambiente insano de las ciudades pobladas, donde la gente se olvidó de Dios e hicieron de las ciudades su lugar predilecto para morar en medio del pecado. El pueblo judío había habitado entre los egipcios por más de 400 años. Se mezclaron con ellos, aprendieron sus costumbres paganas y las practicaron como herencia ajena a su descendencia, olvidando así las costumbres de sus primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob. No se acordaron del Dios de sus padres hasta que fueron sometidos como esclavos y forzados al trabajo duro. Lo mismo le sucederá al Israel moderno de hoy en día. Judíos y gentiles no aclaman a su Dios porque no han sido aún sometidos a grandes pruebas. El pueblo de Dios ha vivido en gran persecución, pero internamente se devoran unos contra otros, hermanos contra hermanos, ministros contra ministros. Las iglesias, que deberían ser centros de adoración y santificación, se han convertido en cuevas de ladrones, salones de fiestas paganas, donde al pobre y menesteroso se le niega la ayuda y a los favorecidos del sistema se les recompensa con viajes y banquetes. Al entierro de la anciana pobre ni el pastor se asoma. Los que diezman dictaminan el camino a seguir de la congregación. Pero hay algo podrido en donde recuestan su cabeza, y su cama es centro de pesadillas. La persecución de la cual habló Jesús para los últimos días hará de su pueblo una nación santa y poderosa. No se doblegará ante las amenazas ni de clérigos, ni de gobiernos, ni de traidores, como muchos que saldrán de las propias filas de las hoy mal llamadas iglesias cristianas. Dios limpiará su pueblo con su fuego santo. Serán un pueblo escogido, como el sembrador que el día de la gran cosecha selecciona los mejores frutos y deja en el suelo los que se dañaron, los que no pudieron llegar a la madurez indicada. Habrá sorpresas y sorprendidos en aquel gran día de Jehová de los ejércitos. Habitar entre las montañas, los campos y aún en el desierto producirá un cambio maravilloso en la vida de aquellos que, habiendo depositado su fe en Jesucristo, decidieron dejar el mundo atrás y prepararse para el advenimiento de su Salvador. Solo la persecución logrará producir un cambio tan extraordinario en la vida de los cristianos. Un cambio que los capacitará en excelencia para el derramamiento del Espíritu Santo en todo su esplendor y gloria. Pero muy pocos creyentes del Evangelio de Jesús han tenido la oportunidad de experimentar una doble porción del Espíritu Santo. El fuego de Dios que inunda el corazón, transformando de inmediato a quien los recibe en un ser en parte humano y en parte celestial. La naturaleza humana se funge con el Espíritu Santo de Dios, trayendo santificación, purificación y devoción por lo sagrado y santo. No es un sentimiento irracional, ni una fuerza que arrastra por el suelo a quienes lo reciben hasta perder el sentido. Por el contrario,
El poder del Espíritu Santo enciende el entendimiento al conocimiento de la verdad, trayendo paz inigualable, como río que corre y fluye a torrente del trono de Dios. La adversidad hará que los falsos cristianos se agrupen con los falsos cristianos y se unan a los perseguidores del pueblo de Dios, aceptando de esta manera el sello único, la marca de la bestia 666, de la cual habla Juan, el discípulo amado, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Mientras ellos se amotinen en los templos de las ciudades de pecado, el verdadero pueblo de Dios habitará entre los montes, las cordilleras, los campos y valles apartados, uniéndose en pequeños grupos con sus familias, anhelando el regreso de su Redentor Jesucristo. Sus cantos inundarán las noches estrelladas con alabanzas que escucharán los ángeles con emoción y admiración. Muchos desafíos tendrá el pueblo santo y escogido que enfrentar en tales circunstancias. Acostumbrados a toda clase de comodidades que ofrece la vida moderna ininterrumpida, se verán en el gran reto de aprender a vivir la vida sencilla que vivió la humanidad antes de que existieran todos los artefactos tecnológicos que, si bien hicieron de la vida del ser humano mucho más cómoda, trajeron muerte y dolor innecesaria. Una estancia muy sencilla le espera forzosamente a los seguidores de Jesucristo, pues al no poder disponer de un medio económico o transacción alguna que le permita comprar o vender, tendrán que cultivar sus propios alimentos, crear pozos de agua o procurar vivir cerca de fuentes naturales de agua, tales como arroyos y ríos. A esto agreguémosle la necesidad de un lugar que, aunque quizás no muy apropiado para poder permanecer, permita las comodidades mínimas para sobrevivir. A muchos les suena imposible vivir de esta manera, pero no les pareciera tan mal si tuvieran en cuenta que en el pasado era la forma de vivir de la mayor parte de la humanidad. Sin embargo, el punto más relevante a señalar es el propósito de Dios para su pueblo en medio de la gran tribulación y la huida a lugares apartados, a los cuales muchos ni siquiera habían conocido tal forma de vida y cuyas costumbres estarán muy distantes de las que siempre habían vivido. Dios practicará en las mentes de sus hijos una verdadera catarsis espiritual, una limpieza profunda de sus sentidos y una revitalización de sus fuerzas físicas, renovando su salud a través de un estilo de alimentación sano. Las personas acostumbradas a vivir en las ciudades modernas de estos tiempos desfallecen espiritual y físicamente debido al estilo de vida malsano y al bombardeo constante de los medios de comunicación. Pocos son los que no padecen en su madurez de alguna enfermedad física. Hasta los jóvenes son a menudo presa de enfermedades que no deberían padecer a tan temprana edad. La vida sedentaria de la mayoría de nuestros jóvenes es una verdadera trampa del enemigo en la que han caído multitudes. Sentados frente a una pantalla computarizada, son lentamente consumidos por el insaciable consumo de material visual
que posteriormente los conduce a la insensibilidad de sus sentimientos y a la pornografía. Esa es la razón por la cual tanta juventud cristiana apoya el aborto, el uso de armas de fuego, la homosexualidad, entre otras cosas. Han contemplado tantos crímenes digitales que la violencia le absorben como un suero satánico que penetra en sus más profundos sentidos. Han contemplado tantos actos de carácter sexual que para ellos la vida sexual da lo mismo sin importar el sexo que se elija. La aberración es tan inmoral que la sociedad ha llegado a cruzar los límites de Sodoma y Gomorra. Frente a tales circunstancias, Dios conducirá a su pueblo a lugares donde el enemigo no pueda tentarlos más con su basura digital ni con la enorme influencia de los medios de comunicación. Lejos del bullicio mundanal, niños, jóvenes y adultos emprenderán un estilo de vida diferente. Entonces se juntarán como el pastor junta sus ovejas bajo el escudo protector de su Salvador Jesucristo. Tendrán 7 años para desarrollar una vida cristiana verdadera. Los primeros 3 años y medio serán los más difíciles, pues no les será fácil olvidar el viejo mundo dejado atrás. Pero a medida que el tiempo pase, se darán cuenta que no pudieron hacer mejor elección. Algunos hasta tratarán de regresar, pues su decisión de salir de las ciudades no será genuina. Más bien estará impulsada por motivos de carácter personal mundano que creyeron iban a poder lograr. Con dolor en el corazón, sus hermanos en la fe les verán partir a sabiendas que nunca más le verán regresar. El camino será escabroso. Muchos caerán para no volverse a levantar. Pero los que prosigan y lleguen hasta el final verán sus esfuerzos coronados con el galardón de la vida eterna. Dios no olvidará ni por un momento a sus hijos amados. Suplirá sus necesidades diarias, los llevará en sus brazos por donde quiera caminen, para que no pierdan el sendero al reino de los cielos. Sus sandalias no se gastarán, la harina no se agotará en la vasija, y el aceite no dejará de correr por el cántaro. Como nunca antes, los que hayan echado su suerte con el divino Maestro Jesucristo verán vez tras vez, milagros tras milagros en favor de su salvación. Maravillas que el pueblo de Dios no ha conocido ni ha visto aún son las que Dios tiene guardadas para su pueblo que habita entre los campos, los montes, los valles y hasta en el desierto. Fin del capítulo número 17, titulado Refugiado en los montes. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, escrito y narrado por su servidor, Néstor Gaya. Le estaríamos muy agradecido si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Tenga presente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Si desea conocer más de nuestro ministerio, visite nuestra página web
www.lavozdeorion.org. Será hasta la próxima cuando volveremos con la continuación y la lectura del capítulo número 18. Gracias por su fina y amable atención. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien veremos pronto en gloria, les acompañe.